Muy buenas noches, señores participantes. Estamos ingresando a nuestra tercera sesión, nuestra tercera clase. Habíamos quedado en la diapositiva Psicología Criminológica. Como ustedes saben, la psicología criminológica o psicología criminal es muy importante a la hora de llevar adelante la ciencia criminológica, ya que la psicología criminal ha sido entendida como la ciencia que estudia las causas y motivos normales y o patológicos que conducen a una persona a convertirse en delincuente, es decir, causas. Pero para entender un poco mejor, la psicología criminológica tiene como sustrato los estudios de los procesos mentales, conductuales, esto es importante, que conducen a la comisión de un hecho delictivo, la personalidad o motivación de los individuos que cometen actos delictivos. Esto es mediante el estudio de la psicología tanto individual, social, clínica y psicopatológica criminal. Es decir, estudia los factores que impulsan a una persona a cometer delitos, sus causas y motivaciones, y cómo un sujeto comete el delito o crimen. Por lo tanto, según Soria Verde, la psicología criminal es aquella vertiente de la psicología jurídica que, agrupando diversas áreas de la misma, intenta abordar la comprensión del fenómeno de la delincuencia, sus causas, efectos y tratamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ayudar a la reducción mediante métodos preventivos, lo que hemos venido diciendo en las anteriores sesiones. La parte preventiva de parte del Estado es importante al momento de llevar adelante el tema de política criminal. Por lo tanto, para nosotros, la psicología criminal, entonces, es la ciencia que determina las causas por qué una persona comete un hecho delictivo. Sin embargo, vamos a ir a otras definiciones. Por ejemplo, José Otín del Castillo, más o menos por el 2010, trata de explicar, ¿no?, y estudiar la criminología desde el punto de vista de la psicología. Y él indica de que la criminología explica el origen del delito, la personalidad, las motivaciones del delincuente y aportar medidas para su prevención. Nuevamente entra a la parte de la prevención. Entonces, haciendo un resumen, la psicología criminal es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación al delito. Esto es importante que quede claro en ustedes porque a veces se confunde con lo que es la psiquiatría criminal. La psiquiatría criminal es la que estudia las anomalías mentales, las enfermedades mentales, ¿no?, que es muy diferente. Sin embargo, esta ciencia también contribuye al desarrollo de la criminología. Para Hilda Marchiori, la psicología criminal trata de averiguar y conocer lo siguiente. ¿Qué es lo que conduce a un sujeto a delinquir? ¿Qué significado tiene esa conducta para él? ¿Por qué la idea de castigo no la atemoriza y no la hace renunciar a sus conductas criminales? Es decir, se hace interrogantes muy concretos. Por lo tanto, para Hilda, la psicología criminal trata de averiguar su significado de manera histórica, es decir, de manera genética. Bien, entonces, la psicología criminal, como estudia la parte conductual del delito, desde el punto de vista como fenómeno social, como fenómeno psicológico, aborda lo que es la personalidad, qué es lo que la motivaba a cometer el crimen. Por lo tanto, al cometer un crimen, comete un delito. Y como comete un delito, en algunos estados, estas acciones, en la mayoría, están normadas. Por lo tanto, se aplica la ley. O sea, es imputable aquel que comete un delito. Ahora bien, hay algunos modelos socioestructurales del aprendizaje.
social, que es importante, sobre todo para nuestra niñez. Hilda intenta explicar cómo se aprende el comportamiento criminal. Su premisa es que la adquisición de pautas y modelos criminales se lleva a cabo a través de un proceso de aprendizaje. Y esto es evolutivo, ¿no? Que se basa más en la observación e imitación. Obviamente del comportamiento delictivo de otras personas. Es una especie de aprendizaje a través de la observación. Otros postulados indican que es el resultado de deseos frustrados, ¿no? La Comisión de Estudios a través de los estudios psicológicos indican que es el resultado de deseos frustrados y de privaciones causantes de insatisfacciones en el niño. Experiencia infantil de separación de la madre, resultado de un mecanismo compensatorio del complejo de inferioridad. Si ustedes se dan cuenta, cuando se va a hacer un análisis psicológico, criminal, del comportamiento de una persona para cometer un hecho delictivo, salen a reducir estos postulados. Por ejemplo, un niño que queda frustrado, ¿no? Queda con un complejo de inferioridad, o tal vez ha tenido una mala experiencia y viene de un hogar disfuncional donde ha habido la separación de la madre especialmente. Esto se refleja cuando ya son adultos y influye de carácter decisivo en la comisión de hechos delictivos. La metacognición también como proceso de aprendizaje es importante, sobre todo en la parte educativa, para aprender y comprender su entorno, la capacidad de anticipar la conducta, ya sea propia o ajena, a partir de percibir emociones y sentimientos. Es decir, estos son procesos de aprendizaje, ¿no? Que generalmente influyen mucho en un niño. Ahora, esta conducta criminal que está basada en el estudio de la psicología, históricamente está interrelacionada con las disciplinas científicas, como sabemos, la criminología en primera instancia, ¿no? Y la sociología, y por supuesto la psicología. Estas tres ciencias se interrelacionan para estudiar lo que es la conducta criminal, pero en especial la psicología. Bien, para entender un poco mejor este tema, vamos a ingresar un poco a analizar lo que es la criminología clínica. Etimológicamente, la palabra viene del griego kline, que significa lecho o cama, ¿sí? Y han definido como la ciencia que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las conductas antisociales. ¿Qué quiere decir esto? La criminología clínica se va a encargar de diagnosticar y dar el tratamiento adecuado a todos aquellos problemas y trastornos mentales que puedan tener los individuos, es decir, intenta averiguar qué es lo que lleva a un sujeto a cometer un delito y cada caso se va a estudiar individualmente, ya que no se puede generalizar. Estos tienen que ser necesariamente individualizados. Según Vitulio, un italiano, estudioso de la criminología clínica, indica que es la ciencia de las conductas antisociales y criminales, basada en la observación y el análisis profundo de casos individuales, sean estos normales, anormales o patológicos. Esto encierra a lo que hemos venido diciendo hace unos minutos, ¿no? En cuanto a la psicología criminal. No nos olvidemos que también César Lombroso, al cual ya lo conocemos, ha sido también denominado como padre de la criminología clínica. Para él es una ciencia que va a estudiar el tratamiento que hay que dar a los individuos con conductas antisociales. Fíjense, en su época él ya planteaba de esta manera y hoy en día se mantiene. ¿Cuál es la importancia de la criminología clínica? La importancia
se basa en que para todo aquel criminólogo, la reconstrucción de la personalidad de los delincuentes es importante. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, a través de la cámara GESEL, se está haciendo una reconstrucción. Y para ello, el psicólogo le está realizando una entrevista a la víctima. Y esto está siendo filmado y están también presenciando tanto al imputado como la parte jurisdiccional, la policía, la parte de urgencia, etc. Y esto va a permitir, ¿no? Que se tenga algunas pautas sobre la personalidad de los delincuentes. Hay también otros trabajos que hacen los psicólogos, como es los psicólogos forenses, cuando hacen una autopsia psicológica, que van más allá de los hechos, es decir, empiezan a averiguar sobre el entorno de la persona que ha cometido el hecho delictivo y también de la víctima. Por eso se llama autopsia psicológica, porque van a hacer un recorrido de todos los antecedentes de sus padres, hermanos, primos, etc. Esto obviamente contribuye a lo que es el estudio de la psicología criminal. Sin embargo, hay algunas áreas en que ha abarcado la criminología clínica. La normalidad, el desarrollo de la personalidad, la parte psicoanalítica, conductual. Para José Peñalosa señala que la criminología clínica considera que el delito es una conducta patológica anormal, que daña y destruye la convivencia social. Es la conducta de un individuo enfermo que a través de la sanción, a través de la pena, debe ser curado y rehabilitado socialmente. Aspecto que es muy discutido a nivel mundial, porque los sistemas penitenciarios, como hemos dicho en la anterior clase, no logran reinsertar a la sociedad a aquellos que han cometido un hecho delictivo. Más al contrario, en muchas ocasiones se ha demostrado que un individuo que ha estado varios años privado de libertad, cuando ha recuperado su libertad, no pasó ni 24 horas y volvió a cometer el hecho delictivo. Por lo tanto, es un tema pendiente a seguir estudiando, esto de la reinserción social. Todo va a depender de la estructura, de la infraestructura, de la predisposición del equipo multidisciplinario y de muchos aspectos para lograr un sistema penitenciario moderno con políticas criminales. Sin embargo, es bueno de que pongamos claro que la criminología clínica, la psicología criminal, es la ciencia que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las conductas antisociales. Intenta dar una explicación exhaustiva de cada caso, como hemos visto anteriormente, considerando al ser humano como un ser biológico, psicológico, social e individual. La criminología clínica es el diagnóstico y tratamiento de los problemas interiores y conductuales. Estudia los factores que llevaron al sujeto a cometer una conducta antisocial no estudiada, sino de forma particular. La importancia de la formación clínica en la investigación criminológica. Es importante de que un criminólogo esté altamente entrenado para dar un tratamiento de esta magnitud. Entonces, de vital importancia la formación profesional en el ámbito clínico, ya que esta persona profesional va a ser la encargada de realizar una investigación psicoanalítica de los criminales y delincuentes, por lo que deben estar bien fundamentados y capacitados en su debida formación de su área. Por lo tanto, tanto los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, todos los que
realizan la investigación criminológica desde el punto de vista clínico tienen que estar altamente capacitados. ¿Cuál debe ser esta formación del criminólogo? Debe tener conocimiento integral, debe ser un profesional experto en los fenómenos transgresivos sociales como investigador, evaluador de riesgos y vulneraciones. Tiene que estar capacitado en políticas anticriminales y de seguridad. Tiene que estar capacitado en la parte científica y profesional, es decir, la investigación científica y elaboración de propuestas de intervención, lo que hasta ahora es difícil encontrar en Bolivia. La formación y el adiestramiento en materias criminológicas profesionales, operadores en el campo de la criminalidad y la victimilidad. Victimalidad, es decir, relacionado a la víctima. También debe tener la formación en posgrado de las áreas, porque los estudios de posgrado es importante, sobre todo en el estudio de la criminalidad. Si hablamos de lo que es la psicología criminal, de lo que es la psicología, es decir, de la criminología clínica, no podemos pasar del alto, profundizar un poco el conocimiento, sobre todo cuando se trata de estudiar el perfil criminal de una persona. Esto con la finalidad de profundizar los conocimientos y ver cuáles son las causales por lo que una persona comete un hecho delictivo. Y para ello juega un papel importante estudiar el perfil criminal. ¿Qué es el perfil criminal? Es una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no han sido identificados. El objetivo de estudiar el perfil criminal es delimitar las características del presunto culpable para disminuir el rango de posibles culpables y ayudar a la policía, focalizando y restringiendo las posibilidades de investigación. Es decir, este punto es importante porque ya cuando se tratan de crímenes violentos o seriales, la alarma social, o sea, dentro de lo que es el control social y las posibilidades de que se vuelvan a repetir los hechos, hacen necesaria actuar con rapidez y detener cuanto antes al asesino. Por eso es importante que podamos conocer el perfil criminal de aquel que comete hechos delictivos. ¿Cuáles son estos ámbitos de aplicación del perfil criminológico? El uso del perfil criminológico se restringe generalmente a crímenes importantes. Claro que desde mi concepto debería aplicarse a todos los delitos, pero sin embargo, comúnmente se aplica a aquellos delitos de connotación social, como por ejemplo los homicidios, las violaciones, porque las características de este hecho hacen que la policía deba trabajar de forma continua. Víctor Manuel del Castillo, un criminalístico boliviano, decía que tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces la policía tiene que trabajar contra el reloj para resolver estos casos, porque hay connotación social. La sociedad está exigiendo respuestas. Ustedes han debido escuchar en la mayoría de los canales de televisión cómo la gente y los medios de comunicación empiezan a reflejar la preocupación de la sociedad cuando se cometen hechos delictivos de connotación social. El caso de Eurocronos, por ejemplo, en Santa Cruz, que últimamente ha dado y ha revelado muchas falencias de la administración de justicia, de la actuación policial y también de lo que es la capacidad técnica científica en la escena del crimen. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que la policía
pueda resolver estos casos lo más antes posible. Pero para eso se tiene que trabajar de forma rápida, para justamente encontrar al posible autor. ¿Cuáles son estos tipos de perfiles criminales? El método se basa en el estudio de casos, es decir, para encontrar un perfil criminal tenemos que primero seleccionar el caso. A partir de ello, extraer patrones de conductas características de esos agresores. Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, preferentemente, porque es allá donde están privados de libertad aquellas personas que han cometido hechos delictivos que han traído connotación social. Por lo tanto, se trabaja en el sistema penitenciario realizando entrevistas estructuradas y semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de información las investigaciones policiales y judiciales. ¿Cuál es la metodología? Para la elaboración de un perfil criminal es necesario el análisis y evaluación de estas fuentes. ¿Y cuáles son estas fuentes? La escena del crimen, por si acaso hay un módulo en este curso exclusivamente del abordaje a la investigación de la escena del crimen. El perfil geográfico, el modus operandi y la firma del asesino. Y obviamente, un poquito se va más allá, también la firma de la víctima. Por lo tanto, este es el método que se va a utilizar para encontrar el perfil criminal. Vayamos a lo que es la escena del crimen. Ustedes saben muy bien que la escena del crimen es el lugar donde primariamente se ha cometido el hecho delictivo. Es el origen, la génesis de la investigación. Es lo más importante del trabajo en criminalística, la escena del crimen. Y ahí es donde se realiza el hecho. Pero muchos asesinos en serie han utilizado el escenario primario, han utilizado el secundario, un tercer escenario, un cuarto e inclusive un quinto escenario. Entonces, es importante estudiar el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Generalmente, en la primera, donde hay más transferencia de evidencia. Es decir, Lockhart ya decía, ¿no? En su teoría, la transferencia decía de que tanto el asesino como su víctima, el asesino lleva algo de la víctima se queda con algo del asesino. Hay una transferencia de evidencia. Por lo cual, puede ser en la que hay más evidencias físicas, psicológicas y físicas durante la investigación. Por lo tanto, de forma general, la escena del crimen es y será importante a la hora de investigar un hecho delictivo. Luego viene el perfil geográfico, es decir, describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el delincuente. Sus escenas del crimen, los puntos geográficos de estos crímenes, sus desplazamientos en el terreno en el que actuó, la zona de riesgo, que más adelante va a ser la base de operaciones de la policía. Es muy importante esto porque nos va a permitir inclusive conocer su estatus, conocer el barrio donde ha operado, las características de este aspecto geográfico. Luego viene el modus operandi, la firma. Generalmente los asesinos en serie dejan una señal de su modus operandi. El modus operandi es una firma de la persona que comete un hecho delictivo. Por ejemplo, ha habido casos en que un asesino en serie dejaba una marca en los cadáveres. Y eso, para los investigadores de la ciencia, de la criminalística, es pues una firma.
del autor del hecho. Entonces, este método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación sacamos información sobre cómo mata nuestro asesino y qué características psicológicas se pueden deducir de este método. Desde la planificación, el procedimiento. A través de esto podemos ver si el que ha cometido el delictivo tiene una determinada inteligencia, profesión, etc. La victimología, que estudia a la víctima en concreto, la cual tiene importancia crucial, puesto que es la protagonista del hecho criminal. La víctima es la que presencia el crimen, en presencia de ella se lleva a cabo este desarrollo. Sobre ella recae el acto criminal y se presenta el modus operandi y la firma del asesino. Y la historia en la criminología nos ha demostrado que cuando se hace un estudio minucioso de estos casos, siempre se han encontrado evidencias de una forma específica de cometer un hecho delictivo. Hay asesinos en serie que una vez que han victimado a la persona, proceden a extraerle parte de su cuero cabelludo. Y esto han hecho siempre en todos sus asesinatos. Entonces, otra de las formas para identificar al autor de un hecho criminal. Ahora bien, hay perfiles de delincuentes organizados y desorganizados. Esto es importante a la hora de llevar adelante políticas criminales. Los asesinos organizados. Los asesinos organizados usualmente son poseedores de un coeficiente intelectual superior a la media. Es decir, estas personas planifican sus crímenes metodológicamente, cuidadosamente, para dañar y para que el daño que ellos están buscando sea casi perfecto. Por lo común, primero secuestran a las víctimas después de ganar su confianza y luego las matan en el lugar y se deshacen de ellas en otro. La historia de la criminología nos da un ejemplo de Bundy. Este se ponía en el brazo un molde de yeso falso y pedía a las mujeres que le ayudaran a llevar unos libros hasta su vehículo. Y cuando llegaban a su vehículo les daba tal golpiza que las dejaba inconscientes y luego procedía a su hecho criminal. Vean ustedes cómo ellos se daban modos, cómo estas personas se dan modos intelectualmente. Por eso es de que usan un método, por eso es de que planifican. Y son asesinos organizados. Ellos planifican sus acciones. Ellos siguen escrupulosamente sus crímenes en los medios de comunicación. Y aquí un pequeño paréntesis. Los medios de comunicación juegan un papel importante cuando se cometen hechos criminales que son de connotación social. Y cuando ellos observan la televisión y ven cómo los órganos de investigación están cometiendo errores, muchas veces se enorgullecen de sus acciones, como si fuesen grandiosos proyectos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para que a través de los medios de comunicación se pueda revelar las investigaciones, porque esto da lugar a que ellos, o sea, los asesinos organizados, puedan deleitarse de su grandioso proyecto. El asesino organizado es habitualmente muy sociable y tiene
amigos, muy a menudo hasta esposa e hijos inclusive. Hay muchas películas que han reflejado este tipo de asesinos organizados, que aparentemente tenían un hogar organizado, con muchos de nombre, la esposa, los hijos. Sin embargo, eran asesinos en serie. Son el tipo de personas que cuando son capturados son descritos por los conocidos como un tipo agradable, muy buena gente, que no podían ni lastimar a una mujer. Sin embargo, eran asesinos en serie. Y estas son las características más sobresalientes de un asesino organizado. ¿Y cuáles son los asesinos desorganizados? Los asesinos desorganizados son lo contrario de los organizados, es decir, no tienen un coeficiente intelectual alto, están menos de la media. Sus crímenes las cometen impulsivamente. Generalmente llevan a cabo ataques de sorpresa, asaltando a sus víctimas sin previo aviso. Y típicamente ejecutarán rituales que creen necesarios hacer una vez que la víctima está muerta. Por ejemplo, la necrofilia, la mutilación, el canibalismo, etc. Entonces estos ven la oportunidad, el tema de sorpresa. A menudo son personas insociables, raros, no tienen amigos, muy pocos. Y muchos de ellos pueden tener inclusive un historial con problemas mentales. Y la familia o algunos amigos conocidos siempre los conocen como excéntricos, hasta un poco extraños. Pero ellos no tienen esa capacidad intelectual de utilizar un método, organizarse, planificar un hecho, sino que analizan de forma sorpresiva. Y estos obviamente tienen poca conciencia sobre sus crímenes, ¿no? Y puede que bloqueen los recuerdos de sus asesinatos. En Bolivia se han presentado varios casos. Y también a nivel universal, como la diapositiva dice, ¿no? Uno de los casos recientes más conocidos y encajan en este perfil es el de Francisco García Escalero, el matamendigos. Él ha matado y asesinado, ¿no? Eh, a varias personas que estaban en calidad de necesidad. Un ejemplo es de lo que les decía en Bolivia, Jaime Cárdenas, por ejemplo. Recuerdan, los medios de comunicación hicieron le dieron, es decir, una cobertura muy grande a Jaime Cárdenas, la historia del asesino universitario. Y por si acaso al curso estoy facilitando un video inextenso de sus declaraciones que ha hecho. Y ustedes van a ver el perfil criminológico sobre esta persona. Y este explicó, ¿no?, que unas veces mató cuando las víctimas se han opuesto a un robo que él estaba haciendo. Otras porque cometía una violación y no quería que sea delatado. Y con mucha frialdad ha delatado, ¿no?, las muertes que ha llevado adelante en varias ciudades como Santa Cruz, La Paz, en Cochabamba y en Sucre especialmente. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que algunos asesinos en serie se esfuerzan por hacer sus crímenes difíciles de descubrir, como por ejemplo falsificando notas de suicidio, etc. En este caso, Jaime Cárdenas, un criminal muy joven, pero que ha sabido burlar en reiteradas oportunidades a la policía, pero que finalmente fue capturado. Y ustedes van a tener la oportunidad de escuchar
y ver el video que les estoy proporcionando. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones para que se cometa un hecho delictivo? Los patrones están relacionados con los métodos que emplean los asesinos. Y esto están ubicados dentro de 5 categorías diferentes que vamos a analizar en este preciso momento. El primero, la demencia. Contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos en serie son dementes o están motivados por alucinaciones o voces en sus cabezas. Muchos pretenden ser exculpados por la razón de la locura. Claro, yo recuerdo cuando estaba de gobernador en la cárcel de San Roque, en Sucre, existía una persona que había cometido varios hechos delictivos en la humanidad de turistas, especialmente mujeres, las ha violado permanentemente. Pero en el momento de presentarse ante la justicia, él, delante de los jueces, abogados, etc., defecó en pleno escenario y se lo comió su defecación. Y inmediatamente el juez ordenó el desalojo de esta persona, y él lo único que quería demostrar es que estaba, ¿no?, en una etapa de demencia, y por eso es de que él quería ser exculpado. Y así han habido en la historia de... Eso se ha presentado en Bolivia, ¿no?, aquí en Sucre, obviamente. Y a nivel universal, Mullin masacró a 13 personas después de oír sus voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para prevenir un sismo en California. Imagínense. Entonces, muchas veces tienen, ¿no?, este tipo de conducta, pero que se debe a un estado de demencia al momento de cometer el hecho delictivo. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Gain, por ejemplo, en la historia universal, alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, él podía preservar el alma de su madre en su propio cuerpo. Y realmente son casos que a uno le dejan pensativo. Mató 2 mujeres que le recordaban a su madre, comiéndose a una y siendo arrestado mientras se encontraba en proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo. También usó la carne de cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poder convertirse en su madre, a la vez que no dejaba de tener prácticas consigo mismo en una voz en falsete. Esto nos demuestra claramente el punto 1 de lo que una persona puede cometer en un estado de demencia. El segundo aspecto, los misioneros. Otra motivación, los misioneros. Los llamados asesinos apostólicos creen que sus actos están justificados cada vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas indeseables, es decir, ya sea prostitutas o miembros de un grupo étnico, haciendo un favor a la sociedad. Curiosamente, en el caso de Warren, las víctimas no eran prostitutas, sino los clientes de estos. Los asesinos apostólicos difieren de otros tipos de asesinos seriales en que sus motivaciones no son sexuales. Ellos creen que son sus hechos necesarios, que justifican, son ellos, para hacer un gran favor a la sociedad. Y van a ver ustedes este caso Warner, que también se los he elegido un video porque me ha llamado poderosamente la atención cómo esta persona ha eludido tantos años a la justicia y especialmente a la policía para cometer sus hechos, sus asesinatos en serie. El hedonismo
Tercer aspecto, este tipo de asesino, por el simple placer de hacer, aunque las características que ellos disfrutan puede diferir, ¿no? Ellos no, generalmente este tipo de asesinos eh, no tienen una acción sexual, es decir, usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes, ¿no? Aun cuando puede que no sea inmediatamente obvio, pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es necesariamente sexual. Y un ejemplo es de Kotick en la historia universal, quien conseguía cierta emoción al disparar a parejas jóvenes cuando estos se encontraban en su auto. Y lo hacía al azar. Y después escapaba. Ni siquiera tocaba físicamente a las víctimas. Entonces, el hedonismo es por el simple placer de hacer. Ahora, dentro de lo que es el hedonismo hay tres categorías, ¿no? Tres tipos de asesinos. El primero es el asesino motivado por la emoción. Es decir, este asesino mata por la emoción que siente, mientras ve a su víctima muere. La víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que el asesino pueda percibir el máximo placer posible. No, este tipo de asesinos no matan de forma violenta, no tienen que ver el sufrimiento que pasa esta persona. Y generalmente no hay actos sexuales, es decir, no proceden a la violación después de que la víctima muere. El objetivo del asesino es el que está motivado por emoción, es sentir el terror de sus víctimas antes de que mueran. Solo eso les lleva a cometer ese tipo de hechos delictivos. ¿Sí? El segundo tipo de asesino en esta categoría está motivado por la lujuria. Este asesino es el que tortura y mutila a sus víctimas, inclusive se las come. Son motivados, como ya decía, por la lujuria y el placer sexual. Las víctimas de este tipo de asesinos se encuentran con evidencia de tortura y muchas veces faltando parte de su cuerpo, porque podría haber sido mutilados, cercenados, etc. Y generalmente este tipo de asesinos violan a sus víctimas. El tercer tipo de asesino hedonista es el asesino motivado por beneficio, es decir, por un determinado beneficio que puedan ofrecer. Y luego del hedonismo tenemos el lucro. La mayoría de los criminales que cometen asesinatos, y esto hay que poner un paréntesis porque en el país, en nuestro país, Bolivia, ya se ha empezado a manifestar los asesinos al suelo, que solamente cometen asesinatos por fines materiales, es decir, pago de dinero, un sueldo. Y estos obviamente no son clasificados como asesinos seriales porque están motivados por el afán de lucro o algún tipo de ganancia económica en lugar de estarlo por una compulsión psicopatológica. Ellos matan no por sentir una motivación, sino por dinero. Aún así existe una delgada línea que separa a ambos tipos de asesinos, entre los que son asesinos seriales por diferentes causas psicopatológicas y los asesinos de lucro. Por ejemplo, hay un ejemplo en la historia universal. Marcel Pichot, quien operaba en Francia, ocupada por los nazis, podría clasificarse como asesino serial, porque usted mataba, pero al mismo tiempo cobraba. En Bolivia, el ejemplo que les di, Jaime Cárdenas, que mataba por dinero, pero también por otras causas, o sea, mataba también porque
él quería satisfacer sexualmente. Y finalmente, el quinto es el poder, el control, ¿no? Este es el asesino serial más común. Su principal objetivo para matar es obtener y ejercer poder sobre la víctima. Tales asesinos algunas veces fueron maltratados de niños. Hay antecedentes. Se sienten increíblemente impotentes y a menudo se satisfacen en prácticas que están vinculadas a las formas de abuso que sufrieron ellos mismos. La mayoría de estos asesinos de este tipo abusan sexualmente a sus víctimas, pero difieren de los asesinos hedonistas que hemos ya visto, en que la violación no es motivada por lujuria, sino por otra forma de dominación sobre el martirio. Es decir, ellos, los hedonistas, quieren ver sufrir a la persona que están víctimas. Algunos asesinos en serie puede que tengan características de más de uno de estos tipos mencionados, es decir, misioneros, hedonistas o etc. Por ejemplo, el asesino británico Peter Sutcliffe, o también llamado Sutcliffe, parece ser un asesino demente y a la vez misionero, toda vez que afirmó que escuchaba voces que lo ordenaban que limpiara las calles de prostitutas. Alternativamente, otra escuela de pensadores clasifica los motivos por la necesidad, afán, lucro o poder. Ingresan varios elementos. Y esto es importante a la hora de estudiar a los asesinos en serie, a la hora de ver el perfil criminal, a la hora de estudiar la psicología criminal de estas personas.